Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a vuestro canal de YouTube de Misión en Japón. Me conoceréis de otros vídeos como mi primera Navidad en Japón o mi primer año nuevo en Japón. Y este domingo, como cada semana, he querido compartir con vosotros algo de lo que voy viviendo. Y esta semana he decidido que voy a hablaros de dos cosas, por eso he utilizado este título para el vídeo, que es los bares japoneses y mi frustración con el japonés. No es para que entendáis que, como no me va bien en el japonés, me dedico a ir a los bares japoneses. No, no se trata de eso. Sino que cuando uno llega a Japón, de las primeras cosas que ves que hay un montón de sitios para comer. Hay muchos restaurantes y muchos tipos de restaurantes. Y hay también muchos bares, algo que también es muy típico en la cultura española. La cultura del bar pues también está presente en Japón de distintas maneras. ¿Cómo se llaman los bares japoneses? Que sería lo primero para entenderlo. Pues el nombre japonés para los bares es el de izakaya. ¿Qué significa izakaya? Pues aquí tenéis los kanjis. Estos kanjis, que son tres, el primero sería i, el segundo sería zaka y el tercero sería ya. Y lo que significan cada uno de ellos, empezando por el último, sería una tienda, un lugar, ya. De saka es sake, que os sonará, ¿no? De alcohol, para, y sería el primer kanji, sería un lugar en el que estar, ¿no? Un lugar en el que estar para beber alcohol, ¿no? Sería un poco la traducción. Y uno encuentra muchas izakayas en Japón y tienen mucha fama. Comenzaron hace tiempo como un lugar en el que los hombres después del trabajo pues se reunían allí para sentarse juntos y beber y tomar algunas cosas, ¿no? De comer. Y hay diversidad de gente. Cuando uno va a una izakaya, pues se encuentra gente de todo tipo. Ya no es solamente la gente que termina de trabajar y va al trabajo, sino pues ya hay muchos tipos de gente, porque además como también suele ser más barato que los restaurantes, pues encuentras a mucha gente joven, estudiantes, gente también mayor, jubilada, todo tipo de gente. Y encuentras también izakayas que son cadenas de izakayas, que hay varias en Japón y muy famosas. Tienes izakayas que son para estar de pie. Su nombre en japonés es Tachi no miya. Tachi significa estar de pie, nomi significa beber y ya es tienda, ¿no? Aquí tenéis también ¡ping! Los kanjis. Tachi, nomi y ya. Así que vais aprendiendo también un poquito de japonés, ¿no? Y también hay izakayas en las que hay sillas para sentarse, y hay izakayas en las que hay barra libre durante un tiempo determinado. Eso se llama nomi hodai. Aquí tenéis ¡ping! Los kanjis. Nomi, que significa beber, y hodai, que sería el buffet, la barra libre, ¿no? Pero a diferencia de en España, que esto es una cosa curiosa, aquí en Japón, tanto el buffet libre para comer como la barra libre para beber tienen siempre un tiempo limitado, ¿no? Cuando en España vas a un restaurante chino que tiene buffet libre, nadie te mide cuándo entras y tiene un tiempo límite para que te marches. Sin embargo, aquí sí. Aquí tanto el buffet libre de beber como el buffet libre de comer pues tienen un tiempo determinado. Y luego, mientras estás bebiendo tu cerveza, pues puedes también pedir
el equivalente a lo que serían en España las tapas, pues platos pequeñitos para compartir donde degustar distintas comidas, ¿no? Yo estuve con un compañero sacerdote que también está estudiando japonés conmigo hace una semana en una izakaya y pedimos un poco de sashimi, algo de tempura, una ensalada de patata, algo de fideos yakisoba, alguna, ¿cómo se llama? Edamame, que también está cada vez cobrando más fama allí en España también, ¿no? Que pegan mucho con la cerveza. Así que esto es lo que os cuento de las izakayas japonesas. Lugares muy curiosos donde poder tomarse una cerveza mientras tomas algunas cosas para acompañarla. Y luego, como soy extranjero, pues siempre me pasa que cada vez que voy a una izakaya siempre se me acerca algún japonés para decirme de dónde soy y hablarme un poco de Japón y estas cosas, ¿no? Así que también es un lugar para socializarse y hacer amigos japoneses. Y luego el segundo tema del vídeo de esta semana tenía que ver con el estudio del japonés y, como dice el título, la frustración con respecto al estudio del japonés. Y voy a poneros aquí también una palabra en japonés que es kuyashi. Vamos a poner el kanji. ¡Ping! En otro vídeo os explicaré un poquito la escritura japonesa, ¿no? Porque es bastante compleja, pero bueno, aquí en esta palabra que tenéis aquí, pues tenemos este primer carácter que es un kanji y se lee kuya y luego hay otro carácter dos caracteres más que se leen shi, kuyashi. Kuyashi significa varias cosas. Kuyashi puede significar lamentable, Kuyashi puede significar irritante, Kuyashi puede significar humillante. Y yo creo que es un adjetivo que representa bien un poco el momento por el que estoy pasando en el aprendizaje del japonés. ¿Por qué? Pues porque he pasado un nuevo nivel, ahora estoy en el nivel tercero, cada nivel son 3 meses, y en este tercer nivel hemos comenzado a hacer ensayos de un examen oficial de japonés que se llama JLPT, en inglés Japanese Learning Proficiency Test, un examen oficial que aquellos que quieren estudiar en la universidad pues lo tienen que hacer. Yo no lo voy a hacer, pero es obligatorio en la escuela hacer el ensayo de este examen. Entonces, pues hemos empezado a hacer exámenes de escuchar y responder a preguntas, de leer textos y responder a preguntas y de gramática, ¿no? De ver qué palabras en qué lugares y demás, ¿no? ¿Y qué es lo que me pasa? Pues que he pasado de entenderlo todo más o menos bien y de poder comunicarme más o menos bien a no entender absolutamente nada, nada de nada. Y claro, ha sido frustrante, ¿no? Ha sido lamentable, humillante y lamentable, humillante y no sé cuál era irritante, sí, irritante, ha sido irritante, claro que sí. Pero, ¿por qué me ha pasado eso, no? ¿Por qué me ha pasado esto de no entender nada? Porque en clase tengo bastantes compañeros que cuando ensayan esto lo entienden todo. Pero ¿qué es lo que le pasa a los compañeros que lo entienden todo? Pues lo que les pasa es que son chinos o taiwaneses, ¿no? Los chinos y los taiwaneses tienen una ventaja muy grande con respecto a los que no somos ni de China ni de Taiwán cuando aprendemos el japonés. Y es que los chinos y los taiwaneses ya han aprendido durante toda su vida los caracteres japoneses que se llaman kanjis, que son los más complicados de todos, ¿no? Son los que ellos utilizan en su escritura, porque Japón
en la época Heian, esto también os lo explicaré en otro momento, o quizá un poco antes, toma de China el sistema de escritura que había allí, que era el de los kanjis, y lo adapta a su propio lenguaje. Entonces, para los chinos es muy fácil reconocer lo que está escrito. No lo pueden leer, no saben cómo se lee, pero saben lo que significa y lo entienden, ¿no? Y por eso tienen mucha más facilidad que los que no somos chinos o taiwaneses para poder entender esos textos o esa gramática que vamos viendo, ¿no? Para que entendáis esto os voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, es un ejemplo de una frase que tenéis que leer, ¿de acuerdo? Va a aparecer en pantalla en 3, 2, 1. ¿Qué habéis entendido? ¿Habéis podido entenderlo? Probablemente no lo hayáis podido entender porque ha sido muy rápido y no os ha dado tiempo a leerlo. Pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner este mismo mensaje pero de una manera distinta. A ver si lo entendéis. Y lo vais a ver en 3, 2, 1. El tiempo que se ha mostrado el mensaje es el mismo, pero quizá en este segundo mensaje sí lo habéis entendido. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? Pues que el primero, que estaba escrito en español, es un idioma en el que uno lee y entiende. Y el segundo mensaje que habéis recibido, pues lo habéis recibido en imágenes. Y el lenguaje de las imágenes es un lenguaje de ver y entender. Claro, es mucho más rápido ver y entender que leer y entender. Esa es la razón por la que el primer mensaje pues probablemente no lo hayáis podido leer y entender, pero el segundo sí lo hayáis visto y lo hayáis podido entender. El mensaje es muy sencillo. Una mujer que va al hospital porque está embarazada y tiene un niño. Pues esta es la diferencia entre el español y el chino o el japonés. El español, como todas las lenguas que utilizan el abecedario, son lenguas en las que uno lee y entiende. Pero el chino es una lengua en la que uno ve y entiende. Es verdad que también lee y se puede leer, pero primero la mente está adecuada desde niño a ver y entender, ¿no? Y ya la lectura viene después. O a lo mejor ni siquiera es necesaria, ¿no? Con solo mirar el menú de un restaurante sin necesidad de leer uno ya sabe, pues mira, esto es carne, esto es pescado, esto son verduras, esto son bebidas, ¿no? Y claro, no se trata solo de conocer los caracteres, que los chinos los conocen y yo voy conociéndolos, sino que se trata también de una adaptación de la mente a una manera de funcionar a la hora de entender que es distinta a la que nosotros hemos hecho desde que éramos niños, ¿no? Estamos acostumbrados a leer y a entender. Y con esta lengua pues hay que priorizar el ver y entender al leer y entender. Y claro, eso pues lleva su tiempo. Y esto me lleva ya a lo último que quería compartir con vosotros y es la necesidad de paciencia y humildad en la vida del misionero, pero de una manera especial en la vida del misionero en Japón cuando estudia japonés, que es una de las lenguas más complejas que hay en el mundo. Así que hay que pedirle al Señor que nos regale un corazón paciente y un corazón humilde, que acepte las humillaciones sin irritarse, ¿no? No como me pasa a mí a veces en clase cuando no entiendo nada. Y luego también, no solamente paciencia y humildad, sino también mucho estudio. Y en eso estoy,
dedico mucho tiempo al estudio de la lengua y espero que esto pues en el futuro pueda ir dando sus frutos en la misión. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Un abrazo, misioneros. Hasta la semana que viene.